Raúl Trejo del Arbre, el doctor Raúl Trejo del Arbre, es mi amigo, yo al menos así lo considero. Es una persona que siempre ha tenido conmigo la gentileza de abrirme su casa, que para mí mucho significa, y de haber compartido largas noches hasta las madrugadas hablando de asuntos muy importantes en donde aprendí mucho en la mesa de Raúl Trejo. Yo lamento en todo caso y ofrezco una disculpa pública de algo que es privado, porque por cuestiones profesionales me dediqué a hacer televisión y olvidé a los pocos, muy pocos amigos que tengo y de los que me siento profundamente orgulloso, como es el caso de Raúl y su esposa Patti. Y ahora, para mí mucho me significa el poder en esta ocasión compartir algunas preguntas y escuchar interesantes respuestas a ellas de una persona a la que yo quiero, respeto profundamente, porque ha habido una larga historia que nos ha unido en el ejercicio de la comunicación y el periodismo. Cuando estábamos en Canal 11 en los años 80 y en los noticieros de Canal 11 nos atrevimos a hacer análisis cuando los noticieros eran, tanto de la parte privada como de la parte pública, eran una fábrica de aplausos a la figura presidencial. Nosotros nos atrevimos a disentir y de analizar las cosas bajo una óptica en donde Raúl Trejo del Arbre fue una parte esencial, y lo digo así, esencial. Muchas gracias por estar con nosotros, Raúl. Gracias, Eduardo, me da muchísimo gusto verte. Tienes razón, nos desvelamos mucho hace muchísimos años conversando sobre asuntos muy diversos, hablando de los medios, y ahora nos desmañanamos, fíjate lo que es la vida al cabo de los años. Gracias por invitarme a tu programa, Eduardo. Buenos días. Al contrario, muy buenos días. Largas historias y muchas querencias. Hacemos una pausa y continuamos hablando con Raúl Trejo del Arbre. La va usted a disfrutar como todos nosotros. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. Me sacudo la tentación de hablar cuestiones personales con una persona a la que yo quiero y respeto mucho, insisto. Pero bueno, te tengo que hacer una primera pregunta. ¿Cómo definirías lo que estamos viviendo en el país? ¿Cómo ves al país, Raúl? Dividido, estancado,
atemorizado por la incertidumbre. En todo el mundo hay problemas, la pandemia ha sido terrible, pero en México particularmente creo que padecemos un déficit de conducción que es muy preocupante. Tú lo sabes muy bien, Eduardo, ustedes se dedican a reseñar la marcha de la economía, los problemas de las empresas pequeñas y medianas. Tenemos un país que ya está en crisis y mucho me temo al borde de una crisis económica, no sé si política mayor. Creo que hay muchos errores en la conducción política del actual gobierno, podemos enumerar casi cualquier área de la actividad pública, y yo creo que eso trae una gran incertidumbre. Yo sé que puede ser de mal gusto hablar de malas noticias tan temprano, pero ese es el diagnóstico, cualquiera que sea la fuente que tomemos, con cualquier tipo de datos, tenemos un país en problemas muy, muy serios, Eduardo. Yo no imaginaba un gobierno que se consintiera ser nombrado, calificado como de izquierda, que tomara algunas decisiones que no son precisamente las ortodoxias dentro de la izquierda. La izquierda reivindica la justicia y los derechos humanos, la izquierda usa el poder del Estado para beneficiar a la sociedad. Yo he dicho desde hace varios años, 20 por lo menos, que Andrés Manuel López Obrador no es de izquierda. Tiene una colección de principios que vienen de la vieja ideología de la Revolución Mexicana, tiene como modelo a un Estado como el que hay en México en los años 60, se quiere parecer a Adolfo López Mateos y mucho me temo, cada vez se parece más a Gustavo Díaz Ordaz. El presidente mexicano no utiliza el poder del Estado para respaldar a la sociedad, y lo estamos viendo ahora con la pandemia, con la enorme cantidad de empleos que se pierden, con la caída real de los ingresos de muchísima gente, de acuerdo con los datos de fuentes oficiales como el Coneval. En todo el mundo, por ejemplo, Eduardo, los estados responsables respaldaron a la gente para que se quedara en casa, apoyaron, aunque fuera con ingresos menores a los habituales, a las personas, respaldaron con créditos importantes, no migajitas, a las empresas medianas y pequeñas. En México, ¿no? En México el Estado dijo, pues, que la gente se proteja como pueda, sálvese quien pueda. Eso no es una política de izquierda. Y después, yo he visto al presidente muy molesto en el asunto de la ley eléctrica, pero encabritado, para decir acercarme a la verdad. Y creo que con todo respeto a la investidura presidencial, la razón no le asiste en ese asunto. Y va tensando más la cuerda y se pierde la confianza en un país en que lo que necesita es inversión y creación de empleo. Sí, el Estado es muy importante como eje de la economía. Yo diría que hoy en día se ha comprobado que no hay una auténtica economía de mercado donde las empresas compitan, pero con reglas, sin un Estado fuerte. Se requiere Estado para que haya mercado. Y en México, sin embargo, el Estado no está garantizando la existencia de un mercado auténticamente digno de ese nombre. El Estado está acaparando algunas zonas, como estamos hablando ahorita de la generación de energía eléctrica, está impidiendo la inversión privada, que es fundamental para el desarrollo, y no estamos teniendo una generación de empleo, no estamos teniendo un fortalecimiento de la economía capaz de permitir que las cosas sigan funcionando. No soy especialista en asuntos de energía, pero entiendo que esta ley que ha querido el presidente que apruebe el Congreso, sin discusión suficiente, en contra de todas las opiniones expertas y sobre todo con una idea muy primitiva de la generación de energía, acudiendo a las viejas energías fósiles y despreciando y cancelando el desarrollo de energías solares, eólicas, etcétera, etcétera. Todo esto es una cosa que está saliendo muy cara al país y que está fortaleciendo en el mundo la idea de que México está endureciendo su capacidad y su apertura hacia otros capitales. Hay que ver la prensa en todo el mundo. Antier, en la editorial del diario El País, ayer en una nota muy, muy crítica en el Financial Times. Esto el presidente lo descalifica diciendo que se trata de una prensa conservadora. La verdad es que desde todos los flancos ideológicos, hoy México está siendo reconocido como un país en donde la intolerancia del poder político está estancando la economía.
¿Cómo entender el que tenga tal respaldo según señalan las encuestas? Y esto diría, ¿ganará otro segundo cheque en blanco a la mitad de este año en las urnas? Esas son las dos grandes preguntas que todos nos hacemos. ¿Por qué tanta gente, a pesar de tantas evidencias en economía, a pesar de que a tanta gente hoy le va mal en sus negocios, en sus bolsillos, con sus familiares que no han encontrado atención médica suficiente, por ejemplo, ante la pandemia? ¿Por qué el presidente López Obrador sigue cosechando el respaldo de por lo menos la mitad de los mexicanos? Yo creo que hay una combinación de factores muy diversas. Mucha gente entiende y reconoce con justísima razón que los gobiernos anteriores del PRI y del PAN le quedaron mal a la sociedad. Hubo ineficiencia y corrupción, o corrupción e ineficiencia, según quieras ver a cada partido, reconocibles, y por eso mucha gente votó por Morena con más del 50% de los votos en la elección de hace 3 años, y parte de ese caudal de respaldo al partido del presidente de la República se mantiene el día de hoy. ¿Cuánto de ese caudal se va a mantener en las elecciones del 6 de junio próximo? No lo sabemos. Las encuestas preguntan por la popularidad del presidente, que sigue siendo muy grande. No sabemos si esa popularidad se va a trasladar a los votos del domingo 6 de junio. Y por otro lado, aunque no falta mucho, faltan varias semanas y todavía no hay campañas electorales, apenas van a comenzar, y a partir de las campañas que van a ser locales, por gobiernos y sobre todo lo fundamental, por cada uno de los 300 diputaciones uninominales de la Cámara de Diputados, hasta que haya campañas sabremos por dónde va el ánimo concreto de la gente rumbo a esas fundamentalísimas elecciones, Eduardo. ¿Tú crees que el presidente va a endurecer su posición? Si gana la mayoría del Congreso, sin lugar a dudas. Hoy está, y fíjate, hoy tiene que ser relativamente flexible para no asustar demasiado a los mexicanos, para mantener el voto que lo llevó a la presidencia de la República. Si Morena gana la mayoría en la Cámara de Diputados, López Obrador tendrá un respaldo que le va a permitir, en primer lugar, decidir a su antojo el presupuesto de los siguientes años, aprobar las leyes que sean, y si tuviera mayoría calificada, no la tiene hoy en el Senado, ese es el único dique que se mantiene, va a hacer todo lo posible por hacer reformas constitucionales que fortalezcan más esta colección de proyectos que tiene. No es un gobierno de izquierda, no es un gobierno que reivindique realmente al Estado para respaldar a la sociedad, pero es un gobierno de muchos caprichos, y el presidente de la República está empeñado en desplegar una serie de caprichos que comenzaron por la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que nos ha costado varios cientos de miles de millones de pesos, y que sigue todo el tiempo por un rumbo económico que no es incierto, que es, me apena reconocerlo, realmente catastrófico, Eduardo. Yo lo siento como mexicano, lo digo, y siempre con el respeto que debe merecer nuestra investidura presidencial, y muy irritable. Se está consciente que las cosas no están saliendo como él quisiera, y en mucho atribuye a la pandemia, pero no solamente la pandemia. La pandemia, él dijo hace casi un año, le vino como anillo al dedo, y por desgracia sí, está siendo el gran pretexto para justificar los errores del presidente, está siendo la gran coartada para legitimar las dificultades que ya venían. La crisis de la economía mexicana ya existía antes de la pandemia en la que ya llevamos un poquito más de un año. Triste papel de los partidos de oposición, ¿verdad? No han comprendido nada, ¿no? Qué barbaridad. Qué manera de facilitarle el trabajo al presidente. Si el presidente ha disminuido en su aceptación social, y si quizá haya alguna pluralidad en la Cámara de Diputados en las próximas elecciones, es por los errores del gobierno, no por las virtudes de la oposición. Tenemos una oposición absolutamente desastrada, con viejas fórmulas, que no ha sido capaz de entusiasmar a ciudadanos con perfiles frescos y más jóvenes y más confiables. Tenemos mucho más de lo mismo, y eso es quizá parte de lo triste de este escenario. Aún así, Eduardo, de las elecciones del próximo junio, porque así lo ha querido el presidente y porque esa es la tónica de su gobierno, que es un gobierno populista, y todos los gobiernos populistas en el mundo tienden a escindir a la sociedad,
Aún así, en junio habrá de dos: o votar para refrendar la política del actual gobierno, con todo lo que esto significa, o votar por crear contrapesos. Y ese es el dilema que vamos a tener los ciudadanos en las urnas. Yo te confieso que hoy, bueno, tampoco conozco a los candidatos que tendré en mi distrito donde vivo, no sé por quién voy a votar, pero vamos a tener que votar por respaldar más de esto mismo que hemos padecido durante 2 años y medio, o por crear contrapesos, que va a ser muy importante que Morena y el presidente López Obrador no tengan todas las canicas del juego en la Cámara de Diputados, sino que haya equilibrios, que haya contrapesos, porque eso es lo que ha apostado el presidente, a eliminar contrapesos en el poder legislativo, en el judicial, en la opinión pública, debilitando a las empresas y a los grupos que se le pueden oponer. Creo que es muy importante, en donde sea, respaldar la diversidad de opciones hoy en este país, que es un país plural. Por cierto, en las elecciones de hace 3 años, la mayoría votó por el observador para la presidencia, pero menos de la mitad votaron por los candidatos de Morena para el Congreso. Esto es algo que no hay que olvidar. La sociedad mexicana quiso un Congreso plural y luego, por una serie de complicaciones en el cómputo de los votos, resultó que Morena tenía más de la mitad, Sí. con sus aliados, de los diputados en el Congreso de la Unión. ¿Algún punto a favor de López Obrador? Y te preguntaría, ¿hay algo que te parezca que ha hecho bien en su gestión en estos casi 3 años? ¿Y cuál ha sido, desde tu punto de vista, el error que más costoso será para la historia del país? Híjole, yo no encuentro motivos de aplauso. Me gustaría tenerlos. Ciudadano. Un asunto importante me parece el aumento de los salarios mínimos, que Sí. una vez que se deslindaron de ser índices de muchos otros indicadores en la economía, creo que es muy pertinente que hayan aumentado. Yo sé que esto es difícil para muchas empresas, ha sido fundamental para mucha gente que depende del salario mínimo, y más allá de eso, el principal error creo que ha sido insistir en proyectos que no funcionan, la incapacidad para reflexionar, para aceptar opiniones de otros, para ser interlocutor de la sociedad. Y como consecuencia de esta incapacidad, tenemos un gobierno profundamente intolerante, que todas las mañanas empieza el día descalificando a todos aquellos que no se suman de manera incondicional a su proyecto. Creo que estamos en problemas. Ojalá tengamos elecciones en junio capaces de propiciar un Congreso diverso, gobiernos diversos, y no todo del mismo color, Eduardo. Es para mí un enorme placer y un gusto reencontrarte ahora en la parte periodística profesional, pero lo haré en lo personal porque la vida a veces se va tan rápido y uno en un abrir y cerrar de ojos dice, ¿qué pasó? O sea, ¿cuándo crecieron así los niños? Y ¿cuánto tiempo he estado lejos de las personas a las que quiero y admiro? Muchas gracias por haber aceptado esta invitación.